Hola, buenos días y bienvenidos a este primer vídeo de análisis de mercados del año 2016. Antes de nada, déjenme desearles un felicísimo año, sobre todo en los apartados de salud y de un buen trading también, ¿no? La verdad es que el año no comienza muy allá, con abultadas caídas en el mercado europeo, producto de las que se han producido precisamente también en los mercados asiáticos. Hemos visto caídas importantes en el mercado japonés, derivadas sobre todo de las que se han producido en China, mercado en el que algunos índices incluso han tenido que cerrar como consecuencia de esa nueva normativa que entraba hoy precisamente en vigor, hoy o ayer, por la cual caídas o fluctuaciones de más de un 7% provocan el cierre de las bolsas, y eso es lo que ha sucedido en un par de índices. Todo ello también como consecuencia del dato que se ha conocido de actividad industrial, que ha dejado bastante que desear y que se ha quedado por debajo de las expectativas de mercado. En base a todo esto vamos a empezar quizá un poquito por la cara más amable, al menos la menos peligrosa, que es la que nos siguen ofreciendo unos mercados americanos que simplemente no están haciendo nada, ¿no? Como ven, este es el gráfico del Dow Jones. Cerró el año pues en la parte justamente media de ese canal bajista en el que está metido el precio, ligeramente bajista, y en el que el movimiento de hoy, a tenor al menos de cómo vienen cotizando los futuros, pues lo más que podría suceder es que se acercara a la base precisamente de ese canal, que como ven también es un soporte horizontal importante en la zona de los 17.065 puntos. Un SP500, tres cuartos de lo mismo, el mismo dibujo, y por lo tanto lo más que puede suceder es que se acerque a esta zona de los 2000, y ahí, digamos, vendrá donde la matan, ¿no? Si nos vamos por debajo, pues probablemente sí quede confirmado un escenario de continuidad bajista, y en la medida que aguanten, pues aquí en principio no habrá pasado nada, ¿no? Nasdaq 100, Nasdaq Composite exactamente igual, con el mismo dibujo ambos, metidos también en un canal, en este caso un canal horizontal, y en el que el previsible movimiento de hoy, pues lo que va a hacer es acercarlos a la base de ese canal. Cosa distinta es el mercado, son los mercados europeos, ¿no? Y sobre todo un mercado español que, si bien a primera hora parecía resistirse un poco a las caídas y ser el que mejor encajaba lo que había sucedido en los mercados asiáticos, según ha ido transcurriendo la primera hora y media de mercado, pues no es capaz de aguantar, e incluso está empezando a confirmarse como uno de los peores en el mercado europeo, siguiendo con la tónica de los últimos 6 meses aproximadamente, yo diría que todo el año anterior, ¿no? Y además con movimientos peligrosos, por cuanto ya ha dejado atrás los mínimos que vimos en la jornada del 21 de diciembre, eran esos 9.365, y acercándose a lo que es su soportazo de medio plazo, que son 100 puntos por debajo, simplemente 9.265, que es la zona importante, zona que en principio de perder sí daría pie o daría lugar a una continuidad bajista, y además probablemente de un fuerte calado, ¿no? Pero también debemos pensar que los actuales son niveles de soporte. Ahora bien, BBVA ya ha perdido ese nivel coherente con el IBEX, incluso en los 9.265. Ese nivel ya lo ha perdido BBVA, y atención a un Santander que presenta ese mismo soporte en la zona de 4.44, que es donde está ahora mismo, o a una Telefónica cuyo nivel coherente son los 9.95, y está ahí también. Es decir, estamos a tiro de piedra de que pueda quedar confirmado un escenario de continuidad bajista. En el fondo, ¿qué es lo que han hecho todos los índices europeos prácticamente? Como ven, desde finales de septiembre, que se marcaron estos mínimos, el mercado ha recuperado, pero no ha sido capaz de sobrepasar, en el caso del IBEX 35, la zona del 0,5% de corrección proporcional a lo que fue toda la gran caída desde los máximos del año. En el caso del Eurostoxx, esa recuperación lo ha llevado justo, clavado, al 0,618 de lo que había sido esa caída. En el caso del DAX fue capaz de superarlo, no con amplitud, y sobre todo, digamos que con filtros temporales solo fueron 2 jornadas de permanencia por encima de ese 0,618, con lo cual podemos decir que perfectamente aguantó ese nivel, y al no poder, pues caídas. Y en el CAC 40 sí era el que mejor
parecía querer confirmar por encima, pero era la tónica general, ha derivado en que volvamos a una situación de caídas. Por otro lado, si recuerdan, no hace tantas fechas, hablábamos de un movimiento, de una figura técnica que estaba siendo común para el conjunto de los mercados europeos, que era una formación de cuña ascendente, por lo tanto con implicaciones bajistas, cuya parte de abajo era esta en el caso del Eurostoxx, ¿no? Una formación de cuña, cuya proyección mínima no ha cumplido aún, ¿de acuerdo? Entonces, eso es peligroso, evidentemente. En el caso del DAX teníamos esa misma formación, esta era la base, rompió en tiempo y forma y no ha cumplido aún la proyección mínima, y el CAC 40 tenía exactamente el mismo dibujo, como ven, ¿no? Ahora ¿qué es o qué formación nos están dejando? Todos ellos, a excepción del IBEX, que nos están dejando un canal bajista. Si perdemos la base, pues sí entraremos probablemente en un escenario de continuidad bajista, que por otro lado, y como saben desde hace tiempo, es el que a mí más probable me parecía. Pero todavía tenemos que confirmar que efectivamente ese es el lado bueno. ¿Por qué? Porque nos encontramos en zonas de soporte y, como hemos visto, en el caso de los índices americanos, aquí de momento todavía no ha sucedido nada. Si bien es verdad que cada vez se suman más elementos para pensar que este pudiera ser el lado bueno. Todo ello abundando en lo que sería un escenario de largo plazo. La verdad es que en términos de recuentos de ondas de Elliott, bastante congruente, ¿no? En el sentido de que si observamos todo el movimiento desde 2009, y este es el gráfico del Dow Jones, podemos advertir bastante claramente, supongo que podrá haber otros recuentos, pero para mí en 2009 nació un escenario alcista de larguísimo plazo, cuya onda 1 nos llevó hasta aquí, esto fue la onda 2, esto ha sido todo hasta aquí, los nuevos máximos históricos, ha sido la onda 3, y la duda que me cabe es si esto que hemos visto ha sido la onda 4 en total, o solamente la primera parte de la onda 4, que es lo que me parece más probable, ¿no? Como vemos, la onda 2 en su momento, que corrigió, clavado el 0,382 de lo que había sido la onda 1. ¿Qué es lo que supuestamente habría corregido la onda 4, dando por hecho que ya hubiera finalizado la onda 4? Habría corregido también el 0,382. Por lo tanto, pensarán, bueno, pues ya está, pues si ya hemos visto la onda 4, aquí nació la onda 5 alcista de largo plazo. Sí, pero hay algo que me desencaja, que me chirría, y es que me resisto a creer que, en base a la regla de la alternancia, que aquella que nos dice que la onda 2 y la onda 4 han de ser muy distintas entre sí, tanto en su formación como en el tiempo que tardan en formarse, me resisto a creer que ambas hayan ido a buscar clavado solo el 0,382 de los movimientos previos. Por lo tanto, creo que esto ha sido solo la primera parte de la pata bajista, y que iremos a buscar uno de estos niveles, o este. Y si eso es así, pues todavía nos falta por ver caídas importantes. Pero sea cierto o no este escenario, o sea el que se acabe produciendo o no, es verdad que a corto plazo el mercado nos deja niveles mucho más contundentes para empezar a determinar qué es lo que puede suceder, ¿no? Y está claro que en el caso del IBEX 35, si empezamos a ver precios de cierre por debajo de 9.250, pues sí habría que atarse los machos y empezar a pensar que efectivamente veríamos los 8.900 o los 8.200, en base precisamente a búsqueda de niveles de corrección proporcional de Fibonacci, a lo que fue en el caso del IBEX 35 el último gran impulso, que comenzó a mediados de 2012. Por otro lado, fíjense el canal tan tremendo en el que estaba metido el precio en el caso del IBEX 35, cuya ruptura anticipaba precisamente este movimiento, y ese movimiento lo lleva a la zona de 8.000. Sé que estoy siendo relativamente agorero, cuando además, bueno, relativamente no, bastante agorero, cuando además precisamente lo que estamos viendo en el conjunto prácticamente de los índices, en el IBEX, en el Eurostoxx, en el DAX, es que nos encontramos simplemente en zonas de soporte o cercanos a zonas de soporte, porque el DAX, por ejemplo, todavía ni siquiera ha llegado. Pero como muy bien decía, no sé qué estratega de la antigüedad, esperemos lo mejor, pero estemos preparados para lo peor, ¿no? Y lo peor sería que efectivamente
quedasen rotos determinados soportes. Para mí, el pistoletazo probablemente de salida, en el caso del mercado europeo, lo veremos con precios de cierre, en el caso del DAX alemán, por debajo de 10.130, que fueron los mínimos que vimos el día 14 de diciembre del año pasado. Y ese, insisto, será el pistoletazo de salida. Ahora, en el conjunto de los mercados, o en el, digamos, tratando de diseccionar título por título, ya hay en el mercado europeo títulos que, sin más, en el momento actual, ya tienen un serio aspecto bajista. Casos de, probablemente el más aparente sea L'Oréal, pero también los tenemos en Airbus, Danone, Philips, Schneider, Totalfina. Y en el caso del mercado español yo estaría muy pendiente, para corroborar precisamente ese lado bajista, estaría muy pendiente de Santander, que no nos pierda los 4,44. De hacerlo, empezaríamos a tener muchas posibilidades de que ese movimiento, sumado al que ya ha iniciado el BBVA, pues propicie que junto a una Telefónica por debajo de 9,95, efectivamente nos abonemos a ese escenario bajista. Pero también en el propio IBEX 35 y al margen de estos que acabo de mencionar, hay títulos seriamente bajistas, ¿no?, que ya venían siéndolo, o algunos que se han sumado recientemente. Que ya lo fueran con anterioridad, pues OHL y SACIR, que prosiguen con su escenario o con su aspecto muy bajista, popular, muy bajista, y hace tiempo que venimos diciéndolo, junto con BBVA, Indra, Mapfre, Acciona, CaixaBank. Estos son, a mi entender, los títulos en los que incluso de manera autónoma cabe la posibilidad de tomar posiciones cortas referenciadas. Cualquier posición corta que se tome en el momento actual, yo creo que debe pasar por títulos en concreto, no tanto por índices, puesto que, insisto, la mayoría de los europeos no han roto sus soportes y el IBEX es el primero que está llegando a ellos, y como sabemos, en soportes no se vende. Por lo tanto, yo creo que sí se puede tomar alguna posición corta, pero en estos títulos que acabo de mencionar, y referenciados ¿a qué? Como nivel de stop loss, al origen del hueco de hoy. Es una muy buena zona para establecer el stop loss. Todo ello deriva o procurando establecerlo en precios de cierre. Y en principio poco más. Vamos a ver cómo transcurre la semana, si se produjera algún movimiento relevante, bien confirmando este escenario, bien precisamente por todo lo contrario, pues no duden que volveremos a estar con ustedes para, bueno, pues para analizarlo de manera conjunta y ver qué es lo que más procede en cada momento. Así que, sin más, un feliz día y feliz negocio.